Vale, muy buenas noches a todos, bienvenidos sean todos a la actividad académica más importante del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Para mí es un honor, pero además un placer estar acompañándolos en la noche de hoy, y a todas las personas que nos acompañan en YouTube y que van a seguir la transmisión de esta reunión más adelante, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema supremamente interesante que hace algunos minutos estábamos discutiendo, que escapa del interés de la pediatría y se mete también en el interés de adultos en algunos escenarios de aplicación de BCG, que es básicamente el escenario de la vacunación con BCG en inmunodeficiencias. Para desarrollar el tema nos acompaña el grupo de la Fundación Hospital de la Misericordia. Nos van a acompañar el doctor Juan Francisco López, infectólogo pediatra, la doctora Natalia Vélez, inmunóloga pediatra del Hospital de la Misericordia, la doctora Gabriela Palomino, residente de pediatría de la Universidad del Bosque, y quien va a liderar la discusión va a ser el profesor Germán Camacho, infectólogo pediatra del Hospital de la Misericordia, del Hospital Universitario San José y profesor de la Universidad Nacional. Sean todos nuevamente bienvenidos y esperamos que esta noche tengamos una discusión muy divertida, animada, pero sobre todo enriquecedora de este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, darles nuevamente pues, la bienvenida. Este tema, cuando comentábamos con Juan Francisco y con Natalia, es un tema muy interesante, y la reunión de hoy busca responder una pregunta de cuándo en vez nos hacemos los pediatras y nos hacemos los pediatras que trabajamos de una u otra manera con pacientes inmunocomprometidos, es, bueno, ¿y la BCG? Porque pues ponemos BCG recién nacido, hay que hacerlo de forma programática. Indudablemente los beneficios para el control de la tuberculosis, pues de hecho es la vacuna más vieja que aún existe, o sea, ha logrado sobrevivir ya casi 100 años o más de 100 años. Hay vacunas en desarrollo, pero ha resistido 100 años. Pero muchas veces nos marca la inmunidad del paciente y se manifiesta la alteración inmune como una enfermedad BCG. Y entonces al niño le pusieron BCG y le diagnosticaron una inmunodeficiencia. ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? ¿Qué le ponemos? ¿Isoniazida? ¿Isoniazida rifampicina? Las 4, pero si la piracinamida es resistente. Entonces unas preguntas cotidianas. Entonces quiero, digamos, hoy celebrar que el grupo de infectología del hospital, liderado en este tema por Juan Francisco, con inmunología, que la doctora Natalia y la doctora Linas, con la doctora Marta, con Diego y con Sebastián, han tratado de responder esa pregunta y han preparado un artículo de revisión que esperamos pronto poder tener todos publicado, que nos ayude a responder esa pregunta, porque es una pregunta cotidiana. Y hoy es el abrebocas de ese artículo de revisión, que a partir de un caso clínico de los que nos pasan frecuentemente, pues podamos tener la discusión de lo que ellos han preparado en su artículo. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Gabriela, que es residente de pediatría de la Universidad del Bosque, que está rotando por el servicio, quien nos va a presentar el caso clínico, y a partir del caso podemos discutir. Estamos en un grupo entre amigos, pueden levantarse, pueden preguntar, Gabriela nos puede responder las preguntas, Juan, Natalia, todos conocemos el paciente y estamos aquí todos. Muchas gracias por su asistencia. Gabriela, te doy la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces con el caso clínico, el cual se titula BCG post-trasplante. Entonces, para iniciar nuestro caso clínico, tenemos una paciente de sexo femenino con una edad actual de 2 años, que es natural de Villa del Rosario, norte de Santander. Respecto a sus antecedentes, los perinatales, es fruto de primera gestación, fue un nacimiento por cesárea pretérmino que nació, respecto a los antecedentes, entonces los perinatales fue fruto de primera gestación, fue un nacimiento por cesárea a las 36 semanas por presentación podálica con un peso y una talla bajos para la edad gestacional, y requirió una instancia en UCI durante un mes por una hipoglicemia neonatal y una sepsis neonatal temprana.
Respecto a los antecedentes patológicos, se le realizó un diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa a los 4 meses de edad y una falla de medro. Y presentó una aspergilosis pulmonar con endobronquitis. Respecto a los antecedentes inmunológicos, recibió vacunación hasta los 4 meses de edad y en relación a su inmunodeficiencia presentaba un fenotipo que es T negativo, B negativo, NK positivo y en el estudio genético se evidenció una variante homocigota en Artemis. Respecto a los antecedentes familiares, relevante que tenía pues presentada consanguinidad, ya, dado que ambos padres eran primos en 2º grado. Entonces, la paciente ingresó en enero a los 6 meses de edad, remitida a la clínica de Cúcuta para valoración por trasplante y valoración interdisciplinaria, dado su contexto de la inmunodeficiencia. Y también ingresó con un diagnóstico de celulitis escapular que era refractaria al manejo, que es la lesión que podemos evidenciar en la imagen. Cuando ingresa, es importante resaltar que ingresa en un contexto de una falla ventilatoria y un choque compensado que inicialmente requirió cánula nasal de alto flujo y posteriormente ventilación mecánica invasiva por una infección respiratoria. Cuando se le realizan los paraclínicos al ingreso, se aísla en el panel respiratorio COVID-19 rinoenterovirus y en el panel de neumonía y en el cultivo del lavado bronquialveolar con infección bacteriana por Klebsiella pneumoniae, E. coli, Acinetobacter jejuni. Además de evidenciarse panhipoglobulinemia y linfopenia profunda. También se evidenció un hisopado rectal con carbapenemasas positivas, por ende se inicia el manejo respectivo con vancomicina, meropenem, amikacina y su profilaxis respectiva con ganciclovir, el cual venía ya recibiendo de manera ambulatoria y que en esta hospitalización se evidenciaron las cargas parasitomegalovirus negativas con también trimetoprim sulfa y fluconazol. Dado el contexto de la paciente y las lesiones que presentaba en la región escapular, se considera una BCG diseminada. Por ende, se inicia el manejo antituberculoso con tetraconjugado con rifampicina, isoniazida, piramicina y etambutol en fase intensiva hasta que se realizara el trasplante. Y este manejo se realizó por un periodo de 4 meses. Adicional, se inició el soporte con inmunoglobulina y sus respectivas profilaxis antibióticas. En el mes de mayo, el 7 de mayo, se realiza el trasplante con precursores hematopoyéticos de cordón, se da el inicio de la ciclosporina como profilaxis de Leish y el 15 de este mes se hace el cambio a la fase de mantenimiento antituberculosa con biconjugado con rifampicina e isoniazida y este manejo se da por un periodo de 5 meses. El 24 de mayo ya se confirma el Leish grado 3 con ya manifestaciones, en este caso gastrointestinales, confirmadas por biopsia de recto y dado que la paciente no presentaba una ganancia adecuada de peso, se realiza la gastrostomía. Parte de los paraclínicos que se le realizaron en esta hospitalización fueron 3 muestras de lavado bronquial, tanto PCR como cultivo para complejo de Mycobacterium tuberculosis, los cuales pues los 3 fueron negativos. Y ya en el mes de julio, dado pues una evolución favorable, se le da egreso a la paciente con sus respectivas profilaxis y se le da egreso también con ciclosporina, la cual se suspende durante los seguimientos que se le realizan de manera ambulatoria. El 7 de octubre reingresa al servicio de urgencias por taquicardia, por fiebre, por desaturación y porque desde hace 2 días presenta reactivación de los signos de inflamación en la zona de la vacuna de BCG. Adicional a presencia de adenopatías en la zona axilar muy dolorosas. En ese contexto también presenta pues un choque séptico que es respondedor a cristaloides y en ese momento se le inicia manejo empírico con cefepime y con vancomicina. De los paraclínicos del ingreso le toman un hemograma, no se evidencia mucho leucocitosis, pues sí presentaba linfopenia, tenía unas inmunoglobulinas que se encontraban completamente normales, una BK y una KOH que son negativas, se le toman imágenes, inicialmente una radiografía de tórax que se evidencia un patrón inflamatorio con vidrio esmerilado, le toman posteriormente un TAC de tórax y de los hallazgos relevantes se encuentra adenomegalia redondeada de 10 milímetros en cadena ganglionar izquierda sin signos de abscedación. Por ende, se indica ordenar una toma de biopsia al ganglio para descartar que no fuera una reactivación por Mycobacterium. Y acá en los hallazgos de la biopsia se evidencia una reacción inflamatoria granulomatosa, donde hay células grandes de aspecto espumoso que corresponden a histiocitos. En algunas zonas se evidenciaron agregados que trataban de formar granulomas.
Respecto a sus aislamientos, se le tomó entonces un panel respiratorio y un panel gastrointestinal que ambos salieron negativos. Se le tomaron PCRs para Mycobacterium no tuberculosis tanto en el líquido pleural como en el ganglio axilar, que ambos fueron negativos. Se le tomó una PCR para Mycobacteria tuberculosa en el ganglio axilar y esta salió positiva para complejo tuberculoso. Acá se tomaron 2 muestras para mirar precisamente el tema de la sensibilidad y se evidenció que no había resistencia ni a rifampicina ni a isoniazida. Se tomó también, respecto a los cultivos, un cultivo de secreción de ganglio, donde se aisló un estafilococo aureus que era meticilino resistente y por ende se le dio manejo con vancomicina durante 14 días, y un cultivo de tuberculosis negativo y cultivo para micobacterias no tuberculosis en ganglio, que también fue negativo. El resto de exámenes, hemocultivo, surocultivo, PCR, para toxoplasma, el galactoma nano y la carga viral para citomegalovirus, pues fueron negativos. En ese momento, entonces, pues se considera como impresiones diagnósticas la presencia de material genético residual de tuberculosis vacunal. Como segunda opción, una reactivación por infección de tuberculosis vacunal no controlada. Y por último, una infección por tuberculosis adquirida resistente. Se realiza una junta médica y en esa junta médica lo que se define es reiniciar el manejo de fase intensiva con la terapia tetraconjugada, manejar esa terapia por un periodo más o menos de 2 meses, que podría extenderse incluso un periodo de 9 meses, administrar amicacina por 2 semanas y en caso de aislamiento en el cultivo realizar pues pruebas de sensibilidad, pero pues vimos que en el cultivo pues no se pudo aislar nada, y pruebas de PCR para pues sensibilidad de la muestra en el ganglio axilar, que esas pues fueron las que se realizaron. En noviembre se realiza una colonoscopia para descartar que la paciente tuviera un compromiso gastrointestinal. Dado ese contexto, se inicia manejo con caspofungina ante la sospecha de la infección fúngica y la paciente presenta una perforación sigmorectal. Acá, nuevamente, la paciente con una pobre ganancia de peso, entonces se realiza colostomía con múltiples intervenciones quirúrgicas y una termina también con hemicolectomía más ileostomía. Se le toma una biopsia y en la biopsia se evidencian nódulos con granulomas estériles. Se le realiza un cultivo de PCR de líquido peritoneal y de biopsia de colon, que son negativos para micobacterias. En diciembre, continúa con persistencia de adenitis axilar izquierda, hay aparición de más lesiones, en este caso son ya en la región subclavia, en glúteos, a pesar de pues el tratamiento que había presentado, y pues continúa con una respuesta inflamatoria sistémica. En este momento se da inicio de manejo con esteroide a 1 mg/kg día para lograr modular el cuadro, y posteriormente hay una reactivación con disminución de este esteroide, entonces pues se inicia nuevamente el manejo con ciclosporina como ahorrador de esteroide. Ya por último, los conceptos que se dan para el momento del egreso es el concepto por inmunología. Podemos evidenciar que ya en los últimos hemogramas de control pues hay una importante recuperación de los recuentos de linfocitos. Se considera que está cursando con una reactivación de BSG, que es de difícil control, en plan como tal de disminuir las dosis de prednisolona al momento del egreso, y también pues en ese momento se suspende la infusión de inmunoglobulina, la cual pues se había planteado como una estrategia inmunomoduladora. Y por parte de infectología, se consideró una sospecha de síndrome de reconstitución inmune, inicialmente pues con las lesiones abscedadas en el hombro izquierdo, en manejo hexavalente para tuberculosis con un reporte de una tensión de Nielsen de secreción dorsal izquierda positiva, con una PCR en la que no se documenta genes de resistencia a micobacteria que expliquen presencia como tal de este cuadro. En este contexto, pues se considera el plan de completar manejo con tetraconjugado y con claritromicina hasta diciembre de 2025 y continuar con su profilaxis con trimetoprim sulfa por linfoproliferación inadecuada. Gracias. Sí, no.
Pues ya Juan Pablo había presentado a la doctora Natalia, que es inmunóloga pediatra, trabaja en el OMI, trabaja en la Fundación Cardioinfantil, y Juan Francisco, que es infectólogo pediatra y trabaja en OMI. Entonces, pues ellos nos van a presentar lo que precisamente han revisado para el artículo de revisión en relación a este tipo de casos. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar acá un jueves en la noche después de un día caótico en la ciudad de Bogotá. Lo primero que yo quisiera saber es, ¿alguien cree que esta niña tenía otra vez tuberculosis? ¿O creen que era una reactivación de la tuberculosis? Porque ese era el problema que nosotros teníamos, ¿cierto? Es una niña con una severa combinada que llegó con una BCG-itis porque tenía secreción purulenta en el área de inoculación de la BCG, con falla del medro, que se trasplanta, y cuando le bajamos los antituberculosos y le suspenden como a las 2 semanas el inmunomodulador, se prende. Y pues digamos que acá obviamente Gabriela lo mostró en 3 o 4 diapositivas, pero estos fueron semanas de nosotros no saber qué estaba pasando. ¿Saben? No encontrábamos el bacilo en ningún lado, todas las muestras estaban negativas, la niña incluso hizo esta escrófula, que fue esa lesión que vieron ahí supraclavicular, que pues yo nunca antes había visto en la vida, la había leído como en los libros cuando hice infectología de adultos en el pregrado, pero fue un cuadro súper escandaloso y no teníamos nada para decir si era una cosa u otra. Y por eso se le reinició el tetraconjugado, pero por eso también, ante la falta de mejoría, decidimos inmunomodularla, porque dijimos, ok, ¿qué tal, además de la micobacteria, esté inflamada porque su cuerpo está reconociendo el bacilo? Entonces, gracias a esta paciente y a los últimos que hemos tenido, hicimos este artículo de revisión. Antes las inmunodeficiencias primarias eran cosas rarísimas, es decir, eran como un unicornio, como que todo el mundo sabía qué era y nunca nadie había visto un paciente con esa enfermedad, pero ya en los últimos 5 o 10 años son una realidad, y son una realidad que los infectólogos van a ver en su día a día, porque casi siempre son los primeros que se encuentran con estos pacientes. Entonces les vamos a mostrar cómo lo que encontramos, nuestras recomendaciones. Hay algunas recomendaciones que de pronto para infectología van a estar un poquito sui generis y les van a dar escalofríos, ¿cierto? Porque estos pacientes se comportan diferente a una población inmunocompetente. Entonces quiero como que si alguno tiene una pregunta o un comentario, como somos poquitos y todos nos conocemos, aprovechen y levanten la mano para que podamos hacer la discusión. Entonces yo quería empezar como esta presentación hablando de por qué algunos errores innatos de la inmunidad tienen mayor predisposición a las infecciones por tuberculosis. Y es que las micobacterias requieren una coordinación muy precisa entre el sistema inmune innato, porque lo primero que responde van a ser los monocitos, los neutrófilos y, cuando es una TB pulmonar, los macrófagos alveolares, pero a medida que va pasando el tiempo, vean 12 días, 15 días, 21 días, 50 días, 2 a 3 meses, empieza a entrar la inmunidad adaptativa, que es la que finalmente va a controlar bien la enfermedad. Entonces, en ese orden de idea, tenemos 3 enfermedades o 3 patologías que nos van a dar un riesgo aumentado de infecciones por micobacterias, y en el orden, digamos, de respuesta inmunológica, empezaríamos con enfermedad granulomatosa crónica, que es esta enfermedad que afecta a los neutrófilos, ya les voy a hablar un poquito más. Después todos los defectos del eje, que es la coordinación del linfocito y el macrófago, y finalmente la inmunodeficiencia combinada grave o severa combinada, que es, digamos, ya lo que afina precisamente la inmunidad adaptativa. Entonces, cuando nosotros nos infectamos de TB, en el caso de los pacientes con SCID, pues se los inoculamos en el hombro, pero en el resto de pacientes la forma de contagio más frecuente va a ser pues con un adulto que esté infectado. Los primeros que van a responder van a ser, como ya les dije, los macrófagos, los neutrófilos y los monocitos. Entonces aquí aparece esta enfermedad, que es una enfermedad que no es tan frecuente en Colombia como en otros países, pero les cuento que estamos haciendo un multicéntrico y estamos reuniendo todos los pacientes de granulomatosa crónica de Colombia y tenemos más de 40, o sea que no son tan poquitos para hacer algo tan inusual. Y seguramente hay muchos más que fallecieron sin que tuvieran un diagnóstico adecuado. De hecho, ahí nada más les cuento que sacamos 18 de los que no tenemos información, de una familia donde solo el último paciente se diagnosticó y habían fallecido 17 hombres en esa familia por infecciones recurrentes tempranas. O sea que el subdiagnóstico debe ser brutal.
Como ustedes recuerdan de su inmunología básica, cuando el neutrófilo se enfrenta a un germen, lo que sucede es que el neutrófilo va a tener contacto con el microorganismo y lo va a endocitar y va a ser un fagolisosoma, el cual va a tener activación de todos del complejo de NADPH oxidasa que va a estar en la membrana del fagolisosoma, va a producir radicales libres de oxígeno y de esta forma va a eliminar el microorganismo que infecta al paciente. En el caso de enfermedad granulomatosa crónica, lo que tenemos es que los pacientes tienen un defecto en alguna de estas proteínas que van a estar o que se van a ensamblar en la membrana del fagolisosoma. Como esto no se ensambla, pues no tenemos radicales libres de oxígeno y el neutrófilo, aunque en cantidad está bien y aunque endocita el microorganismo, no lo puede eliminar. Entonces el microorganismo queda vivo dentro del neutrófilo. Esa sería la primera susceptibilidad, que es enfermedad granulomatosa crónica. La segunda, que son los defectos del eje interferón interleucina 12. Entonces hay un grupo de enfermedades que probablemente ustedes han oído o han leído, que es la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. Eso es un grupo grandísimo de enfermedades donde hay más de 20 genes que están relacionados, pero lo que nosotros tenemos con más frecuencia y a lo que nos referimos cuando hablamos en defectos del eje es esta comunicación entre el linfocito T, que lo tenemos acá, y el macrófago infectado. Entonces, como ustedes ven aquí en una respuesta normal, digamos que este macrófago se comió esta micobacteria, que es los que están moraditos, y el macrófago dice: miércoles estoy infectado, tengo que avisarle al linfocito T para que me diga qué tengo que hacer. Y lo que hace es que va a producir interleucina 12. Esta interleucina 12 va a llegar al receptor de interleucina 12 que tiene el linfocito T, y el linfocito T dice: ok, el macrófago está infectado, mi respuesta es: voy a producir muchísimo interferón gamma para que el macrófago reciba la señal y elimine la micobacteria, la salmonela, el histoplasma o lo que sea que sea fagocitado. En estos pacientes lo que tenemos es que puede haber varios defectos. Uno de ellos, el más frecuente para nosotros acá en Colombia, son los defectos en el receptor beta 1 de la interleucina 12, que es lo que tenemos acá, donde esto está mutado. Entonces, cuando el macrófago, que sabe que está infectado, le avisa al linfocito que está infectado, el linfocito no se entera porque el receptor está disfuncional. Entonces, este linfocito no produce interferón y el macrófago entonces se queda infectado por la vida sin tener ninguna respuesta inflamatoria importante. Entonces, este sería como el segundo grupo que tenemos. Y pues es menos frecuente, que también puede estar muy subdiagnosticado porque es muy grave que porque los pacientes se mueren, y es que esté defectuoso el receptor del interferón. Entonces acá, si los pacientes hacen defectos supremamente graves, no los podemos suplir y fallecen de forma muy temprana. Y finalmente tenemos la inmunodeficiencia severa combinada o combinada grave, en donde los pacientes nacen sin sistema inmune adaptativo. Entonces lo que tenemos en estos niños es que tienen usualmente atimia, tienen menos de 300 linfocitos CD3, nacen con agamaglobulinemia. Digamos que para decir que es una combinada grave, los pacientes no deben tener linfocitos T. Entonces los linfocitos T sí o sí tienen que estar bajitos o tienen que estar ausentes, y la presencia de linfocitos B o NK va a ser variable. Sin embargo, así estén los B y los NK, pues no son funcionales. Entonces esto hace que estos pacientes, aunque ya el macrófago o el neutrófilo se comió la micobacteria, aunque la está intentando eliminar, pues no llega a la respuesta final del que coordina todo, que es el linfocito T, especialmente el CD4, y lo que tenemos es que no pueden formar un granuloma. Entonces va a ser absolutamente improbable que ustedes en un paciente con una severa combinada encuentren granulomas caseificantes, porque que haya caseificación quiere decir que la respuesta inmune es competente y que el paciente está montando una respuesta a la infección. Entonces ya los voy a dejar con Juanfran, que les va a hablar de la parte inicial del artículo. Bueno, ¿cómo están? Entonces, precisamente por este y otro par de casos que hemos tenido similares con reactivación de BCG, con difícil tratamiento y con complicaciones posteriores que no estamos seguros si es solo la reactivación o una respuesta inmune que está mejor descrita quizás en otros escenarios, digamos, de defectos inmunes. Está descrito la reactivación en VIH, está, digamos,
el síndrome de reconstitución inmune más claramente descrito, pues en este grupo de niños no está tan claro. Entonces decidimos hacer una revisión de tema. Aquí estamos todos los autores. Yo podría pasar a Diego al frente de manera sorpresiva y que tuviera que dar el resto de la charla, porque él fue el autor principal. Está, como les digo, en proceso de publicación. La literatura es muy inconsistente, no solo digamos, en el síndrome de reconstitución inmune, sino en cómo tratar a estos pacientes. Está más claramente descrito en el que adquiere el bovis más adelante, o en el que es aparentemente inmunocompetente y tiene el bovis y lo diagnosticamos, pero no está claramente descrito en los pacientes con inmunodeficiencia qué es lo que vamos a hacer. Y pues es un problema real de nuestra práctica clínica y puede haber bastantes controversias, que es lo que buscamos, es la idea. Entonces, para empezar, a pesar de todo lo que podemos pensar de la vacuna de BCG, se tiene que seguir poniendo. O sea, no nos podemos estancar ni tenerle miedo a no ponerla. Lo que tenemos es que tratar de establecer medidas para que sea más segura. Es la vacuna viva, que como dijo Germán, persiste desde hace más años. Pero no solo eso, sino que es la que ponemos cuando no sabemos nada del paciente. O sea, acabamos de hacer como pediatras de catcher del niño, ¿sí? Lo ponemos en una camilla y le colocamos la vacuna. O sea, no pasa ni 48 horas. Y a veces, si no hacemos un adecuado interrogatorio, pues se nos pueden escapar cosas. Podríamos colocarla un poquito mejor. Entonces, es esencial para prevenir formas graves de tuberculosis, especialmente tuberculosis miliar y meningia, y está recomendada en todos los países con incidencias moderadas a altas de tuberculosis. Aquí está Tuberculombia, ¿sí ven? Tiene una incidencia que probablemente esté ya más alrededor de 50, ¿sí? Por 100.000, entonces ahí es donde la tenemos que poner. O sea, ¿hay que seguirla poniendo? Sí. ¿Listo? ¿Cuáles son las complicaciones en los errores innatos de la inmunidad? Entonces podemos tener una BCG regional o localizada que se va a llamar BCG-itis. El cuento de si la seguimos llamando BCG-itis o no, pues todavía no está resuelto. Muchos artículos se siguen refiriendo como localizada y otros le siguen diciendo BCG-itis y pues no vamos a sufrir al respecto. Y se caracteriza por una úlcera, un absceso, una fístula, una adenopatía cercana al sitio de la inoculación. Y la diseminada la vamos a llamar BCG-osis también y tiene un compromiso de localización diferente a las mencionadas y o lejano. O sea, si el ganglio está lejano a esta zona, se va a considerar diseminada. Entonces, en los pacientes con errores innatos de la inmunidad, este es el escenario que se nos presenta. Entonces, vamos a tener una probabilidad de complicación por BCG en relación con error innato de la inmunidad. La idea es que en global, el 50 al 76% de los que se les coloque esta vacuna van a tener la complicación. O sea, van a tener o una BCG localizada o diseminada. Y ya en cuanto a los tipos de inmunodeficiencia, entonces en la combinada grave se va a complicar el 51% de los pacientes, probablemente acá haya un subdiagnóstico, ¿sí? Pero también depende de los que reportan. Recuerden que hay países que pues no la ponen. Entonces, si yo incluyo esos países que no ponen, pues de pronto no voy a estar haciendo un conteo adecuado, o si no la diagnostico correctamente, no voy a estar haciendo un conteo adecuado. Y lo otro es que no es tan fácil de diagnosticar, no es que el bacilo se vaya a detectar en todos los casos. Entonces, probablemente ese niño que estaba en el proceso pretrasplante o post-trasplante, que hizo una neumonía y se murió, y todos creyendo que fue un estafilococo, de repente fue esto. ¿Listo? Entonces van a ser BCG-itis en el 36% y una BCG-osis en el 66% con una mortalidad del 41%. En la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, un 70% de complicaciones, y en la enfermedad granulomatosa crónica un 75%, vean que esta es la que más está, digamos, medida, con BCG-itis en el 63%, ellos tienden a poder localizar un poquito más la infección que los otros dos grupos, y con BCG-osis en el 37% con la menor mortalidad de los tres grupos, del 14%. Ya en cuanto este estudio muestra dividiendo en BCG-itis y BCG-osis, entonces en el grupo global de todas las inmunodeficiencias, aquí hay varias que se comportan como combinadas, pero también está la granulomatosa crónica, la susceptibilidad mendeliana y todas estas que en general se van a comportar como combinadas, estas tres de acá, y otras inmunodeficiencias, el 55% van a ser BCG-itis y el 45% BCG-osis. Como ven en las diseminadas, pues las que ya mencionamos, combinada severa, susceptibilidad mendeliana y granulomatosa crónica. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Entonces, ulceración persistente, digamos, absceso en el sitio de la inyección o adenopatías localizadas o adenopatía axilar. Esto para la BCG-itis. Y para la BCG-osis podemos tener lo más frecuente,
una ganglio distal al sitio de la inyección. Lo segundo más frecuente va a ser hepatoesplenomegalia, un síntoma creo demasiado genérico que a veces no nos permite sospechar el cuadro. El tercero, que solo tengan esplenomegalia, la neumonía, lesiones cutáneas, síntomas gastrointestinales, muy rara la meningitis y la osteomielitis en general rara, pero quizás no tanto, creo que la subdiagnosticamos porque no es tan fácil de buscar. El paciente no dice, me duele el brazo. Está en una edad en la que ni siquiera alcanza a referir esto. Y vean que es bastante inespecífico. Acá podemos ver abscesos hepáticos, lesiones hepáticas difusas. Podemos ver lesiones esplénicas que no son tan claras o múltiples abscesos esplénicos. Lesiones óseas. Vean, acá tenemos una osteomielitis aquí en la mano. Acá tenemos una osteomielitis a nivel del miembro inferior y acá a nivel de la cara. ¿Listo? Y finalmente esta, probablemente súper difícil de diagnosticar, peritoneal, y que creemos que es parte de lo que hizo nuestra paciente en algún momento cuando tuvo que llevarse a esa resección intestinal. Entonces, probablemente tuvo una digamos, infección por tuberculosis a nivel peritoneal y esto la llevó a toda la serie de complicaciones. ¿Por qué llegamos a creer que sí fue una reconstitución inmune? Porque como lo dijo Natalia, ella sí estaba empezando a hacer granulomas, o sea, las biopsias sí estaban empezando a mostrar que ella estaba haciendo granulomas, o sea, no solo era la micobacteria, sino la respuesta que estaba montando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ante sospecha, búsqueda activa, sospechar siempre, ser agresivos, o sea, no nos podemos pongámosle un antibiótico y miramos, o sea, el cuento de una celulitis refractaria a meropenem, amikacina y vancomicina no puede ser el diagnóstico que tengamos, o sea, tenemos que sospechar otra cosa. IgRA y tuberculina no van a ser útiles, dependemos de la respuesta inmune para tener estos exámenes positivos y nuestro paciente pues no tiene respuesta inmune. Lavado broncoalveolar, biopsia, cultivo y coloración de ZN de donde quiera que tomemos muestras, por favor. Y se va a clasificar como definitivo si tiene los síntomas clínicos, hallazgos histopatológicos compatibles, aislamiento o detección molecular de Mycobacterium bovis con confirmación de cepa de BCG. Esto muy improbable que lo logremos. Probable, hallazgos clínicos e histológicos con detección de micobacterias sin identificación de la cepa. La PCR para tuberculosis va a ser positiva, como en nuestro caso. Y posible con clínica e histología compatibles, pero sin pruebas microbiológicas positivas. Pero recuerden que esto es muy complejo, porque la histología no va a, normalmente, hasta que no se haya trasplantado o manejado su enfermedad de base, la histología no va a ser compatible. El niño no va a formar granulomas. Entonces, el tratamiento general del Mycobacterium bovis es por 9 a 12 meses de isoniazida rifampicina para enfermedad pulmonar extrapulmonar, exceptuando, digamos, meningitis, y al menos 12 meses sin piracinamida para el que sea susceptible. Esto es lo general, no en nuestro caso. ¿Por qué? Ya sabemos, cuando digamos treta conjugado, no quiero que piensen en la piracinamida. ¿Listo? Es intrínsecamente resistente a la piracinamida. ¿Qué es lo que pasa? Aunque no es tan difícil quitarlo del esquema, muchas recomendaciones de expertos entienden que estos pacientes durante el primer año se pueden infectar de Mycobacterium humano y digamos habitual, hominis, ¿sí? Y por lo tanto pueden, digamos, quitar la piracinamida puede ser confuso, ¿sí? E incluso niños que a veces son diagnosticados con el compromiso solo pulmonar, uno no puede tener la certeza de cuál es porque nunca llegamos hasta la identificación final. Si al comienzo ya diagnosticamos la BCG diseminada y estuvo muy bien nuestro proceso de diagnóstico, quizás esto pudiera ser más seguro, pero un niño de 8 meses que diagnosticamos en ese momento y que tiene tuberculosis, ¿cuál de los dos es? O sea, no vamos a poder tener la certeza, entonces la piracinamida se queda, pero el tetraconjugado para el bovis tiene que incluir otro fármaco. ¿Listo? Porque si no nos quedamos con triconjugados o incluso biconjugados, porque les cuento, depende de la cepa que estemos usando para la vacuna, puede incluso ser resistente a otros fármacos diferentes a la piracinamida. ¿Listo? Entonces, esquemas descritos de 2 a 4 fármacos efectivos, BCG-itis, algunos sugieren uso de 2 fármacos, al menos rifampicina y isoniazida, pero para la enfermedad diseminada, seguro, ¿sí? 4 fármacos que van a incluir rifampicina y isoniazida de tambutol, más claritromicina o acitromicina o amicacina o linezolid o una quinolona. ¿Listo? Y ya les mencioné lo de la piracinamida. En cuanto al tratamiento, entonces se va a pasar a fase de mantenimiento tras 2 meses de terapia conjugada y esto no es consistente en las recomendaciones. Les cuento, después de revisar, cada grupo hace lo que le da la gana.
¿Listo? Entonces, parte del objetivo de escribir esto era llegar a una recomendación. Y la duración del tratamiento tampoco es clara. Ya habíamos mencionado que 9 meses debería ser lo habitual, pero va a haber una alta variabilidad en los artículos en este escenario específico. Va a depender de la respuesta clínica, la recuperación inmune y la tolerancia al medicamento. Entonces, afortunadamente me pude encontrar este artículo donde muestran el promedio de tratamiento para el grupo global era de 17 meses. O sea, estamos muy por encima del tratamiento de una tuberculosis habitual. Para la enfermedad regional, 17 meses. ¿Listo? El 34% de los pacientes. ¿Sí? 16, 17 meses. Y para la enfermedad diseminada, 32 meses. ¿Listo? Estamos hablando de que se demora mucho esto en resolver y que los grupos están haciendo cosas diferentes y que en ocasiones nunca pasan a la fase de mantenimiento. O sea, mantienen la fase combinada todo el tiempo. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Entonces, los medicamentos, esquema de 2 medicamentos o esquema de 4 medicamentos. Si es de 2, isoniazida rifampicina. Si es de 4 medicamentos, isoniazida rifampicina, etambutol y un macrólido. Es lo que más fácilmente podemos dar en un niño. Esa es nuestra recomendación primaria. Las indicaciones de dar 2 medicamentos, que sea una vesejeitis localizada, en los que todavía no se ha confirmado el diagnóstico, o en los granulomatosos que estén asintomáticos, porque puede haber un grupo que ni siquiera presentan la enfermedad o para el momento del diagnóstico estén asintomáticos. La eficacia en infecciones diseminadas, si iniciamos esto va a ser muy baja, pero el riesgo de toxicidad va a ser bajo, la supervisión va a ser, digamos, moderada y la duración recomendada va a ser 6 meses, pero ajustable según la evolución clínica. Y el esquema de 4 medicamentos para todos los casos de BCG-osis o infecciones severas, para BCG-itis en los de combinada grave, susceptibilidad a Mendeliana micobacterias o enfermedad granulomatosa crónica. Esto requiere, pues, es la mejor eficacia para el tratamiento, pero pues tiene un mayor riesgo de toxicidad y recuerden que en el proceso de manejo de estos pacientes reciben otros medicamentos hepatotóxicos. La supervisión requerida va a ser alta y el tratamiento mínimo va a ser 6 meses modificable según el foco, la persistencia de los síntomas y el estado de reconstitución inmune, que definir qué es la reconstitución inmune no es tan fácil. ¿Listo? Y podría considerarse paso a 2 medicamentos en granulomatosa y susceptibilidad mendeliana tras 2 meses de terapia de evolución adecuada, pero en combinada grave hasta la reconstitución inmune o incluso hasta el final del tratamiento, que es la parte difícil de definir. Entonces, finalmente, la tabla, pues digamos, en la gráfica que hicimos de recomendación, entonces, si tiene sospecha de error innato de la inmunidad y recibió vacuna BCG al nacer, que para nuestro escenario es siempre sí, y tiene inmunodeficiencia combinada grave o susceptibilidad mendeliana, seguro tratamiento TENETA conjugado. Y si es granulomatosa y está asintomático, biconjugado. Y si tiene síntomas, tetraconjugado. Es básicamente ese el esquema que proponemos. Bueno, hay otra herramienta que tenemos como de tratamiento para ayudarle a estos pacientes a resolver las infecciones, y es el interferón. El interferón es un medicamento que está disponible en Colombia. Tenemos algunos momentos donde está escaso y no se puede conseguir, pero la mayoría de los granulomatosos y de los niños con defectos del eje que tienen infecciones graves o que tienen micobacterias, se lo ponemos y les va muy bien. Este medicamento solo mejoraría o solo ayudaría a los pacientes que tienen defectos en el receptor de la interleucina 12. Por eso es muy importante el diagnóstico. Porque si el problema es que el linfocito no se entera que el macrófago está infectado, pues yo le pongo directamente el interferón y como el receptor de interferón es funcional, pues ellos van a recibir la señal y el paciente va a mejorar. Lo que tenemos en los pacientes con defectos del receptor de interferón es que así le pongamos toda la cantidad de interferón del mundo, pues esa célula no va a recibir la señal y no va a tener pues el efecto que nosotros deseamos. El interferón que tenemos es el gamma 1B y la dosis es la que tenemos acá. Si los pacientes son grandecitos y tienen una superficie corporal mayor de 0.5, les ponemos 50 microgramos metro cuadrado 3 veces por semana, y si son pequeños les ponemos 1.5 microgramos kilo dosis 3 veces por semana. El interferón, como es una citocina que es proinflamatoria, pues maluquea a los niños. Uno les pone la inyección de interferón y en las primeras 6 horas la mayoría tiene fiebre, tiene dolor de huesos, tiene sensación de gripa, les duele la piel, tienen astenia, y esto es esperado. También es esperado que si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, un defecto del eje, le diagnostican una tuberculosis y le inician interferón, es posible que ese paciente les haga lesión de órgano
blanco, y es porque de repente el sistema se entera que está lleno de tuberculosis o de salmonela o de histoplasma y pueden hacer también un síndrome de reconstitución inmune. Entonces, cuando lo inicien, si lo van a iniciar porque están muy seguros que el paciente lo necesita, deben tener cuidado. Y si ven que el paciente se les empieza a prender, tiene taquicardia, aumento de reactantes, empieza con fiebre, es probable que necesite un poquito de prednisolona para que tolere las primeras dosis de interferón, mientras se controla mejor la infección para evitar una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, bueno, ahorita les queremos hablar un poquito del síndrome de reconstitución inmunológica. Esta es una entidad que, como dijo Juan Francisco, pues nos robamos de los adultos con VIH, porque ellos son los que clásicamente presentan esto, pacientes que tienen linfopenia CD4 que es muy profunda y que cuando empiezan el tratamiento y tienen más linfocitos, pues su cuerpo se da cuenta que está o infectado o hay material genético residual. Entonces, ¿qué sucede en estos pacientes? Como ellos, cuando los vacunamos, no tienen sistema inmune, pues no hacen respuesta inflamatoria porque no tienen CD4 y no tienen CD8, y por eso ustedes nunca pueden estar seguros dónde tiene ese paciente la micobacteria, ¿cierto? O sea, segurísimos, mentiras, pueden estar que en la zona donde lo inyectaron, pero en donde más puede estar en cualquier lado. O sea, esta paciente después tuvo granulomas en la zona glútea, en la pierna, todo el colon que se perforó estaba lleno de nódulos, lleno de nódulos que al final eran estériles, no encontramos material genético ni la micobacteria, pero pues sospechamos que podía estar ahí. Entonces, estos pacientes en el post-trasplante, sobre todo cuando les quitan la profilaxis para el AIDS, que es la enfermedad de injerto contra el hospedero, lo que sucede es que empiezan a encontrar los bacilos o encuentran el material genético residual que está en el tejido y este sistema se prende. Es una respuesta inflamatoria exagerada frente a una infección que ya estaba presente y pues tiene como síntomas la liberación masiva de citocinas, la fiebre alta, la presencia de linfadenopatías, pueden tener aumento de infiltrados pulmonares, incluso perforación intestinal como le pasó a Luciana, pero también tenemos otra paciente con defecto del eje, con una TB intestinal que cuando le pusimos interferón casi se nos perfora como en 4 partes del intestino, por eso les digo que hay que ponerle esteroides. Estas son todas enseñanzas que hemos adquirido con, diríamos, lágrimas de sangre, porque nos ha pasado de todo con estos pacientes, entonces siempre pues hay que tener mucho cuidado. El síndrome de reconstitución inmune se divide en 2, dependiendo del tipo de presentación. Podemos tener un síndrome de reconstitución temprano, que es el que aparece en las primeras semanas post-trasplante, y es porque aparecen unas células T que se llaman gamma delta, que no son las predominantes en una persona sana y reconocen como el material genético y el paciente se inflama. Y, perdón, este no es temprano, es tardío, es el que aparece después de las 6 semanas y se da en relación a la recuperación de los linfocitos T. En teoría, el temprano tiene mayor riesgo de activación macrofágica que el tardío, pero pues también hay reportes de activación macrofágica en pacientes con reconstitución inmune tardío. Sabemos que el mayor riesgo de presentar este síndrome son en los pacientes que tienen manifestaciones pretransplante. Entonces es el SCID que llega supurando en la escápula o que tuvo unas adenopatías gigantes cervicales o que de repente le hicimos lavado broncoalveolar y nos salió positiva la PCR. Esos pacientes tienen mayor riesgo de complicación que los que nunca hacen síntomas. También tienen mayor riesgo entre más bajos sean los recuentos de CD3 y peor sea la función del linfocito. Entonces, entre mayor linfopenia, mayor es la probabilidad de una reconstitución inmune, y también en todos los tipos de SCID que no tienen NK, porque el NK pues, es una célula que inflama muchísimo y cuando está presente pues hace una liberación masiva de citocinas. Y pues lo otro que al final, digamos, yo creo que esto fue lo que pasó con nuestra paciente y es lo que yo siempre les digo, uno puede ser cotubi con paperas y entonces hay pacientes que tienen bacilos viables, pero que además hacen un síndrome de reconstitución inmune al mismo tiempo y por eso al final terminan con todo, o sea, tetraconjugado, ciclosporina, prednisolona y agua bendita, porque la verdad es que llega un punto en que uno no sabe más qué hacer. Entonces, ya sabiendo todo esto, la pregunta clave es ¿cómo tratar a los pacientes? Sí. Ay, perdón.
Perdón, y un poco con lo que mencionábamos, entonces sale este artículo de este año, donde buscan todos los pacientes que han hecho síndrome de reconstitución inmune trasplantados con, digamos, progenitores hematopoyéticos. Entonces hacen una clasificación y finalmente llegan a 32 reportes de síndrome de reconstitución inmune por BCG y 21 por, digamos, por algo que no fuera BCG. Y lo que encuentran es que el tiempo medio de diagnóstico era 90 días, más o menos, pero podía ser tan temprano, desde los 24 días hasta, digamos, casi un año después. Era más temprano en los pacientes con BCG y podía presentarse como desenmascarado, paradójico o una infección nueva post-trasplante. Este desenmascarado es que el paciente está con toda su terapia habitual para prevención de injerto contrahospedero y presenta la enfermedad solo por su proceso normal de reconstitución inmune. El paradójico es lo que pasó. Le quitamos los medicamentos inmunosupresores y curiosamente la infección canta. Uno no esperaría eso. O sea, es una paradoja que yo le quite la inmunosupresión y se me infecte el paciente. Es lo contrario a lo que uno espera. Y pues las infecciones nuevas que son claras. Y en general, posterior al cese inmunomodulador, se presentó en 11 casos y no relacionado con este cese en 28 casos. Y el 35%, es lo que nos va a tocar estar pendiente en estos pacientes, tenían más de una recaída. O sea, volvían y se activaban una y otra vez por el mismo microorganismo. Y en cuanto al manejo de esteroides en el 26%, a las 2 dosis que mencionaban, 1 miligramo por kilo de prednisolona, 1.5 de metilprednisolona. Y en cuanto a los inmunomoduladores no esteroideos, lo recibieron el 40% de los pacientes, anakinra fue el que más usaron con un 45% y tocilizumab. Y la duración de la terapia no es clara. ¿Listo? Es el artículo que encontramos. Y finalmente, ¿cómo fueron los desenlaces? Entonces, si los pacientes presentaron injerto contrahospedero, entonces en los casos de BCG, digamos, el 30% tenían injerto contrahospedero, el 70% no lo tenían, falla del injerto secundaria, el 9% la tenían, el 91% no la tenían, y la respuesta al tratamiento de la reconstitución inmune se presentó en el 97% de los pacientes que lo recibieron. Entonces, en general, responden bien a la terapia contra la reconstitución inmune. Y en cuanto a la mortalidad, en el grupo de BCG fue del 13%. ¿Listo? Bueno, y ya para terminar, queríamos hablarles un poquito de prevención. Entonces nos dirían, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Pues lo primero sería no vacunarlos, que ya sabemos que no lo vamos a hacer, es insostenible, no es viable, es irresponsable, ¿cierto?, en términos de salud pública. Entonces, pues tenemos la opción del tamizaje neonatal, que no se hace en Colombia, pero es importante que sepan que esto existe y se hace en muchos países del mundo. Y lo que sucede es que cuando el linfocito se está formando en el timo del feto, empieza a producir una basurita inmunológica, que es esto que ven acá, que se llama TREX. Entonces los TREX son los círculos de escisión del receptor del linfocito T y se producen mucho en el recién nacido porque está formando un montón de linfocitos nuevos, de linfocitos vírgenes, y esto nos va a ayudar a evaluar la presencia o la cantidad de linfocitos T que va a tener el paciente. Es el resultado de un proceso que se llama la recombinación BDJ, que es un proceso en el cual el receptor del linfocito T busca tener más, se me fue la palabra, variabilidad, gracias, exactamente. Y tienen la ventaja que permanecen en el citoplasma del linfocito, no se degradan, no se replican, va a tener más el neonato, menos la persona de la tercera edad. Entonces esto lo hacen como si fuera una TSH, toman una muestra de sangre en papel filtro, lo pasan por la máquina y eso saca una alerta y dice, ve, este paciente tiene menos de 30 TREX. Entonces en los países donde está disponible, llaman a inmunología directamente, le dicen, este paciente tiene TREX bajitos, el paciente va donde el inmunólogo, le hacen citometría de flujo, le toman inmunoglobulinas, si está linfopénico le inician todo el tratamiento, panel genético y antes de 4 meses está en la unidad de trasplante. Eso no sucede acá, ¿cierto? Porque no tenemos esto, pero además los vacunamos cuando el paciente nace. Entonces, creo que es clave y esto es algo que hay que trabajar, sobre todo con enfermería, no solo con neonatos y los pediatras de la sala de alojamiento, sino con las enfermeras que vacunan, porque es que el trabajo de ellas es poner la vacuna. Entonces uno hay veces es como, uy, las enfermeras son muy intensas, el niño tiene
2001 gramo y ya le cayeron con la vacuna de la BCG, pero creo que es trabajo de todos nosotros educarlos y enseñarles los factores de riesgo que tenemos que estar buscando para diferir la vacuna. O sea, yo creo que si nosotros no ponemos la vacuna cuando el paciente nace, sino que nos esperamos una semana, 10 días mientras tenemos más información sobre su sistema inmunológico, pues no va a ser fatal ni le va a dar tuberculosis, espero que no esa primera semana. Entonces, si el paciente tiene antecedente familiar de error innato de la inmunidad, la mayoría de pacientes han tenido muertes, o sea, las mamás han perdido bebés antes del año de vida o las abuelitas han tenido bebés que se han muerto y esto nunca lo preguntamos, infecciones recurrentes o inusuales en la familia, si hay muertes tempranas en menores de 5 años, si alguien de la familia ya hizo una complicación por la vacuna de la BCG y si hay consanguinidad endogamia. Esto ustedes dicen, ay, pero es que eso es obvio, si uno lo pregunta y le dicen, pero que les quiero decir que hace 2 años una mamá con 2 niños con enfermedad granulomatosa crónica tuvo un nuevo bebé, hombre, y lo vacunaron. O sea, tenía la carta, la nota, la cartelera que decía, por favor no vacunar, hay que descartar la enfermedad. Sí, y lo vacunaron, porque el pediatra de neonatos dijo, no, eso hay que vacunarlo, esto, pues, ¿cuál es la probabilidad que tenga 3 niños con enfermedad granulomatosa crónica? Enfermería también, y pues adivinen qué. Sí, o sea, las mamás se ganan la lotería cada vez. A uno le parece increíble, pero se la ganan 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, pues esto es muy importante para que lo trabajemos ahí como con los que están en sala de partos. Y pues la idea es diferir la aplicación de la vacuna hasta que tengamos una evaluación inicial, que puede ser un hemograma. O sea, si ustedes están pensando en severa combinada y el paciente tiene más de 3.000 linfocitos, no es un SCID, o sea, lo pueden vacunar tranquilamente. Si están pensando en susceptibilidad mendeliana o enfermedad granulomatosa crónica es más difícil porque no hay estudios iniciales que podamos hacer, pero casi todos tienen una historia clínica que es muy sugestiva y hay que tenerlo en cuenta. Por eso nuestra recomendación es que todo paciente hospitalizado en la UCIN, porque fue prematuro, o sea, los prematuros son otro grado de complejidad, porque nacen antes, están infectados, le da la sepsis temprana, o sea, la mamá le dio preeclampsia, están barridos o se asfixiaron, esos asfixiados cada rato están neutropénicos, linfopénicos, trombocitopénicos, pues difieran la aplicación de la vacuna si en el hemograma tiene menos de 3.000 linfocitos y tómele una citometría de flujo si puede y unas inmunoglobulinas y si esto está normal, vacúnelo con toda la tranquilidad. Porque la cosa es que después de vacunados no hay nada que podamos hacer aparte de darles tratamiento y de sufrir todo el proceso que nos queda hasta el trasplante. Esto ha demostrado, digamos, en algunos países disminuir las complicaciones graves y no es útil en estas enfermedades pues porque no cursan con linfopenia. ¿Quieres terminar? ¿No? Entonces, ya como recomendaciones finales, todos los pacientes que cursan con complicaciones asociadas a la BCG deben tener un abordaje inmunológico. Sí, hay veces también pasa que la mamá dice, sí, él nació y tuvo un ganglio cervical, le dieron tratamiento antibiótico por 6 meses y después se alivió y ahí quedó. Y lo vemos a los 7 años cuando tiene una histoplasmosis diseminada o cuando tiene algún otro tipo de infección. Todos los pacientes con inmunodeficiencia severa combinada y susceptibilidad mendeliana que hayan recibido vacuna al nacimiento deben tener tetraconjugado, independiente de si tiene clínica o no. Esto también es muy importante porque yo sé que los infectólogos son muy juiciosos y quieren encontrar la micobacteria, oigan, pero no la encuentran. Entonces el niño pasa 6 meses con tuberculosis sin tratamiento, esto va progresando y va dañando pulmón, hígado, vaso, etcétera. O sea, así no lo vean, si el paciente tiene un diagnóstico confirmado de SCID, tiene que recibir tetraconjugado. O sea, eso no hay que buscarle nada más. En pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y BCG-osis o BCG-itis sugerimos 4 fármacos efectivos. Los que recibieron BCG al nacer pero están asintomáticos pueden recibir biconjugado y en pacientes con reconstitución inmune post-trasplante pues puede ser necesario tener manejo inmunomodulador. Como decía Juanfra, hay muy poca evidencia de esto. Nosotros iniciamos con esteroide porque era lo que teníamos a la mano y lo que no necesitaba autorización, la paciente mejoró y apenas se lo empezamos a bajar, se reactivó, o sea, la dejamos como un mes larguito con prednia 1 y cuando estábamos en 0,5, fiebre, ganglio, escrófula, lesión, entonces dijimos no, nos toca subirle y ahí fue que decidimos iniciar la ciclosporina intentando quitarle el esteroide.
Si el anaquín revuelto silicimab le hubiera servido, pues de pronto sí, pero iba a ser muy difícil técnicamente ponérselo en el hospital sin ninguna indicación, pues INVIMA clara para esta paciente. Entonces creo que la conclusión es que hay que tener la mente abierta. Hay pacientes que necesitan mucho más tiempo de antituberculosos. Yo sé que es absurdo ver pacientes con 2 años, 2 años y medio de tratamiento para TB, pero son pacientes muy especiales que requieren como un cuidado particular y siempre pues trabajar en equipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Natalia y a Juan Francisco. Yo creo que hay muchas cosas aquí que son muy importantes de resaltar y son aprendizajes que se van generando también, digamos, en el grupo y digamos, uno de los mensajes que Natalia ha comentado. Entonces, Natalia lo dijo y lo aprendimos, realmente, no hacen síntomas. Cuando hacen los síntomas ya es muy tarde, ¿sí? Entonces, no necesitamos ninguna otra evidencia de la infección que saber que le pusimos la infección nosotros. O sea, nosotros como personal de salud con la mejor intención de prevenirle, de ponerle la vacuna, porque con la mejor intención, ya está inoculado la micobacteria, ya se la pusieron, luego ya está infectado y no lo va a poder controlar. Eso, pues fundamentalmente en la inmunodeficiencia combinada severa. Lo otro que aprendimos con la experiencia es que no hay segunda fase en ellos. O sea que todo el tiempo, y Juan lo dijo, es tetraconjugado. Porque nos pasaba, y nos pasó con algunos pacientes que muy juiciosos le poníamos tratamiento, a las 8 semanas muy juiciosos le pasábamos a 2 fármacos y al mes otra vez estaban peor, o a las 2 semanas estaban peor. Y entonces nos tocaba otra vez como montar, sin ser resistente, porque es que acuérdense que para erradicar un proceso infeccioso hay el sistema inmune y el antibiótico. Pero realmente el que más trabaja y el que más hace es el sistema inmunológico. El antibiótico le ayuda al sistema inmunológico a bajar la carga bacteriana para que el sistema inmunológico actúe y elimine la bacteria, pero es que el que realmente va a eliminar la bacteria del organismo tarde o temprano va a ser el sistema inmunológico. Nosotros, digamos, con los antibióticos compramos tiempo y le ayudamos al sistema inmunológico. El sistema inmunológico puede vivir sin antibióticos. Ergo, los antibióticos aparecieron comercialmente hace 100 años, ya casi 100 años vamos a conmemorar, y la humanidad ha vivido millones de años antes de los antibióticos comerciales. Es más difícil que el sistema, que la persona viva sin sistema inmunológico, así tenga antibióticos, ¿sí? Entonces, creo que eso nos da una relevancia de lo que tenemos, y a veces ponemos el foco en los antibióticos, somos infectólogos, vivimos de los antibióticos, ¿sí? De controlarlos o de formularlos, pero vivimos de los antibióticos, de ambas cosas. Pero es muy importante ese contexto. Entonces, eso de dar tratamiento y de no pasar a la segunda fase, por lo menos en inmunodeficiencia combinada severa y en los déficits del eje, pero especialmente en inmunodeficiencia combinada severa, lo aprendimos también y hoy ya no lo hacemos, o sea, les damos el tratamiento. Y eso es importante porque miren que suena como, ay, sí, pero no, la gente no lo sabe. ¿A cuántos CERCET nos ha tocado ir, Juan? ¿Sí? Entonces, y tenemos otro la próxima semana, que es, para los que no saben, los estudiantes quizás, el CERCED es una reunión donde se presentan los casos difíciles de tuberculosis. Y cada rato con estos casos nos invitan. Y los motivos es, ¿por qué están formulando tratamiento si tiene el cultivo y todo negativo? Entonces ya tocó explicarles al CERCET que cuáles son los criterios de tuberculosis que cumple. Entonces le muestran a uno la ficha de notificación, porque pues uno tiene que notificarlo para poderlo formular, que cuáles son los criterios que cumple y entonces no es que cumple. Entonces que por qué él está formulando. Y nos ha tocado ir a defenderlos. La última CERCET le dijeron a Juan que qué clase tan bonita. Porque no lo ven todos los días. Y nos dicen eso, que por qué tanto tiempo, que por qué no lo pasamos a segunda fase. ¿Sí? Entonces ha sido un proceso de poder decirle, mira, es que no lo vamos a pasar a segunda fase por esto, porque además, pues si algo muy programático, muy esquemático es la tuberculosis, ¿sí? Entonces, obviamente, las personas que están trabajando en tuberculosis y que manejan los problemas de tuberculosis saben por qué le entrego el medicamento, por qué pasa de aquí a aquí, y realmente para el tratamiento estándar, pues está muy, muy protocolizado y eso es muy bueno, pero estos pacientes son diferentes. Pero y con eso termino mi intervención, mi comentario, para darle la palabra si tienen algún comentario o alguna pregunta a nuestros espectadores, pues felicitarlos. Y el otro mensaje es, igual en ese momento tenemos que seguir vacunando con BCG, ¿sí? O sea, estos pacientes con inmunodeficiencia son poco frecuentes, pero existen. Y quizás tenemos que idear las maneras del tamizaje.
el primer tamizaje que tenemos es una buena historia clínica, como Natalia lo dijo, ¿sí? Y eso no nos cuesta nada más que hacer nuestro trabajo bien hecho. Si en la historia clínica hay cosas que nos den la duda, es preferible ser prudente, esperar y hacer las cosas, porque son signos muy claros. Miren, los pacientes que hemos visto con inmunodeficiencia combinada severa y los pacientes que hemos visto con enfermedad granulomatosa crónica, lo que dice Natalia, tienen historia de, pero es que le han puesto la vacuna incluso con diagnóstico. Este paciente que Natalia comentaba tenía diagnóstico, un paciente similar que también tuvimos que ver hace unos años, tenía diagnóstico antenatal porque ya había tenido 3 pérdidas de varones la mamá. Entonces había como consultado a ver qué era eso y comenzaron a buscarle y le encontraron y tenía ya diagnóstico antenatal que este niño era un varón y que lo tenía. Y nació en un hospital grande de referencia en Bogotá, pero ¡chin! Le pusieron y nos llegó a nosotros pues con el ganglio inflamadísimo para el trasplante. Entonces es muy importante pues la historia clínica y seguir avanzando y presionando por el tamizaje neonatal. En Colombia hay una ley aprobada, una de tantas leyes muertas que tenemos del tamizaje neonatal. O sea, en Colombia el tamizaje neonatal es ley, pero no hay plata para hacer cumplir la ley, ¿sí? Pero el tamizaje ya está aprobado, solo que no hay plata y no se ha reglamentado y entonces nadie lo hace porque nadie lo pide porque está ahí, pero es una ley más muerta, como tantas leyes que tenemos en el papel que no se cumplen, pues no se cumplen porque hay que ejecutarlo. Entonces ahí también jugamos nosotros un rol importante, como pediatras y como sociedades científicas. Listo, entonces pues les doy la palabra, el profe Márquez había pedido la palabra. Gracias. Lo felicito porque fue una charla interesante, aprendimos también muchas cosas. Pero quería comentarle algo a propósito de este tema. La experiencia que he tenido con estos pacientes, sobre todo los que tienen inmunodeficiencia combinada severa, es que aún con trasplante y ya infectado, el pronóstico ha sido sombrío. O sea, sinceramente no vi salir a nadie. Así de sencillo. Sí. Por esa razón hay que propender porque se haga un diagnóstico temprano por tamizaje, como está diciendo aquí el doctor Camacho. Y se puede hacer. De hecho, en la Universidad de Antioquia, el doctor José Luis Franco, que es inmunólogo, él hizo un estudio piloto de esto, de los 3 que estaba mencionando la doctora Natalia, y con ese recurso, si se realiza y si se pone en práctica, nosotros los pediatras, los médicos, podemos vacunar al paciente una vez tengamos que es negativo, ¿sí? Así como sucede hoy en día. Lo único que está autorizado en tamizaje es el TSH, de resto no hay nada. En el papel y en la ley hay como 12, pero no hay ninguna que se haya implementado distinta a la TSH. Y en cuanto a la enfermedad granulomatosa crónica, también tuve la experiencia con un paciente que le pusimos interferón gamma hasta los 14 años. Y ya cuando llegó a que las infecciones eran tan frecuentes y hospitalizaciones, llegamos a la conclusión de que había que trasplantarlo. Y así se hizo. Pero hizo una evolución tórpida en la unidad de cuidados intensivos del OMI, o sea, donde es la unidad de trasplante. Hizo una enfermedad de injerto contra huésped, en fin, pero salió. Tengo que decirle que la mayoría de los que se trasplantaron con enfermedad granulomatosa crónica tuvieron un resultado exitoso, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Algo que no se mencionó es que se hace una prueba de citometría de flujo con rodamina. Esta es una prueba que permite hacer el diagnóstico. Se toma una muestra del paciente, de la madre y de un control de la misma edad. ¿Por qué de la madre? Porque la mayoría de las enfermedades granulomatosas crónicas son ligadas a X.
Y la mamá va a tener un patrón de bigeminismo en la curva. Y si no tiene ese bigeminismo, entonces es una autosómica recesiva. O sea que ese es un recurso antes de pasar al estudio molecular para hacer el diagnóstico. De hecho, los pacientes que yo diagnostiqué no le hicimos biología molecular porque no la teníamos a la mano, ¿sí? Eso para lo de la enfermedad granulomatosa crónica. Y finalmente, lo de la BCGitis diseminada, la hemos tenido como un cuadro de que también vi que en el primer caso que tuvimos, que fue un niño de 2 meses, hospitalizado en lactante, llegó por una neumonía y a pesar del tratamiento, pues tampoco salió adelante. Bueno, estamos hablando ya de historia patria por allá de hace más de 20 años. Pero lo que voy es que en el Hospital de la Misericordia, y los residentes y los estudiantes se ríen cuando yo digo esto, lo que no llega a la misericordia no existe en la literatura, así de sencillo, porque allá llega de todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta. Hola, muy buenas noches. Quiero felicitar a los expositores por la presentación. Quiero hacer 2 comentarios y una pregunta. El primer comentario es para los que trabajan en triaje o en el servicio de urgencia, recordar que los pacientes con inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, no esperen que ellos hagan una respuesta muy importante ante una infección, como la fiebre, como la taquicardia, como que tengan mucha pérdida de conciencia, porque su sistema inmunológico no se los permite. Entonces, si tienen un paciente en el servicio de urgencias con diagnóstico o sospecha de inmunodeficiencia, tómenle exámenes, tómenle laboratorios, porque muy seguramente sí está infectado. El segundo comentario es acerca de la enfermedad granulomatosa crónica. Las mamás siempre hay que seguirlas en el tiempo, porque las mamás portadoras pueden tener manifestaciones, sobre todo autoinmunes, y pues ustedes se deben cerciorar de que haya una buena consejería genética, tanto los que tienen combinada como los que tienen granulomatosa. Y finalmente la pregunta es para Nati, que cuando un paciente está con enfermedad granulomatosa crónica, críticamente enfermo, ¿cuál es el mejor momento para poner el interferón? ¿Esperar un poco a que pase la fase crítica o desde que están en la terapia intensiva? Por todo lo que explicaste de... Los niños con enfermedad granulomatosa crónica hacen síndromes hiperinflamatorios, o sea, están infectados, gravemente enfermos, pero también están muy inflamados porque los neutrófilos tienen un rol como inmunomodulador en el tejido. Sí, digamos que lo que sabemos es que los neutrófilos más jóvenes, los que tienen menos de 6 horas, son los que van a atacar la infección, y los neutrófilos viejitos, que son los mayores de 6 horas de vida, van a estar en los tejidos y no solo van a defender, sino que van a modular el sistema porque ya son como los más expertos. Entonces, en los niños con granulomatosa críticamente enfermos hay que estar segurísimos que no estén haciendo activación macrofágica, porque puede ser que pase. Entonces, muchas veces les ponemos inmunoglobulina a dosis de 1 o 2 gramos por kilo inmunomoduladora, iniciamos antibiótico y 48-72 horas empezamos el interferón. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario de alguno de los asistentes? Bueno, pues creo que ha sido una reunión interesante, Juan Francisco. Muy corto, parte del tratamiento es el trasplante, ¿listo? O sea, se me olvidó quizás mencionarlo, pero lo que dijo Germán, o sea, si no tienen respuesta inmune, y parte del control de la infección es la respuesta inmune, y aunque muchos con la BCG diseminada dirían, no, esto contraindica el trasplante o lo atrasa,
pues sí está muy prendido quizás un tiempito, pero los estudios de China muestran que la mortalidad es menor cuanto antes se trasplante de combinada grave. Entonces es importante ese pedacito. Sí, y el otro comentario también que quería hacer era acerca de si piracinamida o no piracinamida en estos pacientes que tienen tuberculosis, que tienen inmunodeficiencia combinada y han recibido BCG. Hace un tiempo, en una reunión de jueves de ASIN, el doctor Juan Carlos López presentó un caso también de una inmunodeficiencia combinada que luego nos terminó llegando a nosotros a OMI. O sea, él hizo el diagnóstico en San Ignacio y llegó a OMI. Eso fue antes de que Natalia llegara como inmunóloga del hospital. Estábamos con el doctor Márquez ahí en infectología y llegó. Y se hizo una reunión académica, pues digamos el caso lo presentó San Ignacio, porque habían hecho pues todo el diagnóstico, invitó a la doctora Murcia, a la profe Marta Murcia, y se discutía este punto. Entonces, lo que ella decía y mostraba algunos estudios, que hasta la mitad de los casos, y nosotros sí lo hemos tenido, tienen superinfecciones. O sea, tienen la infección por la BCG, que ya sabemos que se la pusieron, pero especialmente cuando han pasado semanas y meses, pueden infectarse también del Mycobacterium tuberculosis hominis, porque ellos pues no tienen sistema inmune y cualquier micobacteria se les paga, y muchos también, incluso hasta un 20% pueden tener micobacterias atípicas, o sea, pueden tener hasta 2 o 3 infecciones por micobacteria, o sea, el bovis, el hominis e incluso sobre infecciones por micobacterias atípicas, y en OMI tuvimos un par de casos con infección tuberculosa por hominis, por bovis en pulmón, y en piel, micobacterias atípicas. O sea, con lesiones de piel se le hizo biopsia y micobacterias atípicas, porque finalmente pues es que no tienen sistema inmune y cualquiera se le pasa. Entonces la recomendación que se hacía en ese entonces, además porque logísticamente es más fácil, es que las tabletas vienen tetraconjugadas finalmente, y aunque sabemos que la piracinamida no le va a servir al bovis, no podemos jurar que solo sean bovis, especialmente cuando han pasado ya algunas semanas. Entonces, digamos como que la recomendación sería esa. Pero la recomendación que dijo Juan es absolutamente clara. Como sabemos que tiene bovis, nos quedamos corticos con solo 3 y tenemos que agregarle otro. O sea, sería el tetraconjugado y otro más. Acitromicina, claritro, linezolid. Quizás lo que más tenemos a mano generalmente es macrolid o linezolid, que nos puede ayudar. En tuberculosis, pues más, en bovis mejor linezolid. Pues que son esquemas allí, pero sería como el comentario de lo que hemos visto, digamos, de la experiencia, y me acuerdo tanto pues en un jueves de ASIN que Juan Carlos lo presentó con la doctora Murcia. Una última cosa, y es que diferenciar entre micobacterias atípicas o típicas no es fácil, en tejidos. Entonces, en esos casos, y tuvimos un paciente así, que se diagnosticó como atípica y se le puso el tratamiento y no respondió. Y luego se revisó las placas y mi profesor, el mentor, el doctor Vázquez, dijo, no, esto del cell Nielsen que tiene, esto es micobacterio tuberculoso. Entonces se mandó la muestra a Linas y llegó el resultado al mes. Era Mycobacterium tuberculoso. Se le puso tratamiento y se fue para su casa. Es un paciente de San Andrés que no volvimos a ver más. Entonces, a lo que voy es que a veces tenemos que hacer cultivos. Y aquí estando en Bogotá, ¿sí? Se puede hacer los cultivos cuando tengamos la duda de si es atípico o si es el Mycobacterium tuberculoso que ya todos conocemos. Sí, afortunadamente también tenemos ahora pues ya más asequibles las herramientas moleculares que también nos ayudan a confirmar los diagnósticos tanto por biología molecular. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a Gabriela, Natalia, Juan Francisco, a todo el equipo que ha hecho este artículo. Esperamos pronto poder tenerlo en mano, creo que va a ser de gran utilidad. Los felicito y pues quiero darles un fuerte aplauso y agradecerles realmente, estuvo muy interesante la reunión.